Todos entendemos que nuestra fe está fundamentada en la Biblia y que la práctica de las enseñanzas de este libro nos acercan a Dios. Hasta ahí todo está bien. En donde surge un pequeño inconveniente es al reflexionar que esta fe tiene su mayor referente en los 4 evangelios. Hablo de la historia del Señor Jesucristo, su nacimiento, muerte y resurrección. Le llamé inconveniente porque seguro sabrán que la historia de los evangelios se remonta al año 0 de la era de nuestro Señor. Significa que nuestra fe tendría 2000 años de historia. La pregunta es, ¿y qué sucede con todos aquellos que vivieron antes de esa historia? Y hasta donde sabemos, los registros cristianos apuntan a que la tierra tiene cuando menos 5000 años. Sumamos los 2000 después de Cristo y 3000 antes. Poco más, poco menos, no hay datos exactos. Cuando usted escucha que algunos dicen millones de años, esos son los que creen en la evolución. Pero los que creemos en la creación, la tierra no tiene más de 5000 años, poco más, poco menos. ¿Cuál es entonces la reflexión? ¿Cómo pudieron acercarse a Dios todos aquellos que nunca oyeron hablar de Jesús? Y no me estoy refiriendo a los santos del Antiguo Testamento, porque de ellos sabemos que su fe en un futuro redentor pues les salvaba. Yo me estoy refiriendo a todos aquellos que ni supieron sobre el surgimiento de la nación hebrea, no sabían nada sobre el Dios de los hebreos. Entre otros, ¿qué pasó con todas las tribus que estaban en América? ¿Qué sucedió con todos aquellos que poblaron el planeta y que ni siquiera conocían el idioma de sus conquistadores? Mucho menos iban a conocer su fe. Esas antiguas civilizaciones, ¿es que acaso todos ellos fueron condenados porque no tuvieron la oportunidad de depositar su fe en el Dios de los hebreos? Si nosotros decimos eso, estamos apuntando a un Dios que no es justo, y el simple hecho de decirlo puede sonar a blasfemia, que desde luego lejos estoy de ello. No es esa la respuesta cercana. Y Pablo, en su tratado doctrinal, va a empezar hablando a los cristianos en Roma al respecto. Él les dice que Dios se ha manifestado al hombre en diferentes maneras desde el principio, pero que en términos generales el hombre siempre le ha rechazado. Les dice que la consecuencia de ese rechazo es algo muy grave que nadie debería pasar por alto. Esta advertencia fue para los años 60 después de Cristo, poco más o poco menos. Estamos en el año 2012 y la advertencia sigue siendo la misma. Aquellos que rechacen el Dios no de los hebreos, sino el Dios que se ha manifestado a los hombres de distintas maneras, va a cosechar horrendas consecuencias. En honor a eso, nuestro estudio de hoy se titula Las consecuencias de rechazar a Dios. Busquen Romanos capítulo 1, vamos al verso 16 y por favor se ponen de pie cuando encuentren la cita. Las consecuencias de rechazar a Dios. Capítulo 1, verso 16, carta a los Romanos. ¿Listos? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree.
Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Voy a leer de nuevo el verso 18 y el 19 de forma parafraseada para asimilar de mejor forma lo que quiere decir. La ira de Dios viene contra los hombres que rechazan la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Muchos pudieron preguntar, nosotros no sabíamos nada, ¿cómo viene usted ahora a decir que Dios se ha manifestado? Y ahí puede cualquiera incluir todas las tribus de América o de cualquier otra parte del planeta. Verso 20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué pasa? No tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Deténgase. Está diciendo Pablo, mire, ustedes los romanos que tienen suficiente registro histórico y suficiente capacidad intelectual saben que en las primeras civilizaciones hay suficiente evidencia de que fueron monoteístas. Y repare eso, las primeras civilizaciones tienen en su registro histórico que fueron monoteístas. Luego se desenfrenaron y se convirtieron en politeístas debido a lo que él dice. Verso 22. Pablo aquí no está diciendo nada que ellos desconocieran. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Está diciendo, cuando se hartaron de la concepción de un Dios que les cuida, les protege, pero les pide que lleven una moral que respete a sus semejantes, entonces en lugar de adorar a Dios, hacen ídolos y a cualquier ave, cuadrúpedo, lo convierten en su Dios. Verso 24. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es parte del desenfreno. No solo idolatría. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Está hablando de homosexualismo. Y si alguna vez usted dijo, mire, todo esto, qué nuevo es, no lo es del todo, pero ya les voy a explicar ese ciclo de degeneración. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ese es el punto, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
pues entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Está describiendo nuestra sociedad, casi parece el diario de hoy. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Luego siguió con la prensa. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay una diferencia entre cometer un error y sentirse avergonzado por lo hecho. No dice que está bien, solo dice que algún vestigio de bondad hay en ese corazón, pero hay quienes no solo cometen el error, sino que se gozan en cometerlo, se jactan y lo publican. Estamos orgullosos de hacer todo lo que va en contra de la Biblia. Por favor, apláudannos. Y este mundo parece aplaudirles. Hasta ahí, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, por favor, en medio del estudio y lleva edificación a nuestras vidas. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Dice Pablo que Dios se ha manifestado al hombre desde la creación. Los estudiosos, para tratar de poner esto en términos asimilables, dicen que Dios se ha manifestado de dos maneras. Una es a través de la revelación especial y otra a través de la revelación natural. La palabra clave quizás sería revelación. Eso es manifestarse. Ese vocablo revelación es el mismo que se ocupa para Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis y quiere traducirlo del griego al español, tradúzcalo como revelaciones. Y si quisiera interpretarlo al español, tendría que decir algo como todo aquello que va a ser develado o descubierto o puesto al desnudo para que se vea. Eso es lo que trata de decir respecto a revelación. Entonces, ¿cuál es la revelación especial? Aquella en donde Dios de forma específica ha dicho algo a los hombres o a un grupo específico. En esa revelación especial clasifican la Biblia, porque de forma específica Dios se ha manifestado a los hombres. También tenemos todas aquellas veces en donde Dios habló y sigue hablando de forma directa y de distintos modos al hombre. Bueno, eso es revelación especial. La que tiene que ver con nuestro asunto es la revelación natural, aquella en donde Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Dicho de otra forma, Dios expresa su presencia por las cosas creadas. Y si alguno de ustedes dice, a ver, explique eso, de acuerdo, vamos a ampliarlo, pero antes necesito establecer una especie de argumento lógico para llegar a la explicación. El asunto es este: ¿puede alguien de ustedes definir legislatura? ¿Lo que viene a sus mentes? Legislatura. Y si es más fácil, definan la Asamblea Legislativa en el término conceptual, no real, porque lo real no nos va a agradar. En el término conceptual, ¿qué sería la Asamblea Legislativa? Solo uno de ustedes. No puede ser que nadie lo conozca. Perdone, los que elaboran las leyes. Es una manera de decirlo. ¿Alguien quisiera agregar? ¿Alguien más? ¿Cuánto silencio? A ver, hermano.
¿Sí? Mejor. Un cuerpo colegiado que administra las leyes. Mejor definido. Ok, vamos a entenderlo de esta manera solo con fines didácticos. La legislatura sería un grupo de parlamentarios que formulan y administran las leyes. De hecho, les pregunto, ¿puede un país sobrevivir sin legislatura? Quiten la legislatura de un país, ¿qué quedaría? Un caos terrible. Si aún existiendo legislatura, vivimos en una especie de caos, imagínese eso no existiera. Tampoco existiríamos. Nos mataríamos unos a otros. Y el ejemplo más chico es un partido de fútbol. Quite el árbitro y quite las reglas del fútbol. ¿Qué queda? Aquí muchos opinan. ¿Qué queda? No queda una lucha libre. ¿Qué queda? ¿Qué queda sin el árbitro? ¿Sí, hermano? Queda algo peor que un desorden. Peor, quedan muertos. Si aún con leyes, con árbitro y con la policía en medio, quedan muertos, imagínese sin eso. Entonces, si no hay legislatura para el fútbol, no hay fútbol. ¿Está claro el argumento? Bueno, si está claro el argumento, ahora hablemos de leyes. Las leyes dicen, debe respetar al prójimo, no matarlo, debe respetar las leyes de tránsito, debe respetar las leyes de seguridad, un sinfín de leyes para convivencia humana. Si se trata de fútbol, debe respetar la regla del offside, el número de jugadores, las faltas, etcétera, etcétera. De igual modo, el sistema completo en donde la humanidad existe es una legislatura. Y se los compruebo. Nosotros somos parte de las leyes de la naturaleza. Nuestra legislatura es la naturaleza misma, la cual se rige en honor a leyes. En honor a ello, la ley de la gravedad, la ley de la estática, la ley de la aerodinámica y un sinnúmero de leyes con las que convivimos, aunque no seamos capaces de definirlas. No es nuestro trabajo es ir a alguna empresa o a nuestro negocio, ganar un poco de dinero, comprar comida, disfrutar y punto. Otros que se encarguen de definir las leyes, pero no importa, dependemos de ellas. Quite usted esas leyes, ¿qué queda en el planeta? No hay planeta. El simple hecho de la ley de la gravedad, no podríamos caminar. Bien, ¿quién establece las leyes de la naturaleza y quién las legisla? ¿Puede existir las leyes del fútbol sin quien las ponga y quien las administre? No. ¿Puede existir las leyes de un país si no hay un grupo de parlamentarios? No. Bueno, ¿quién entonces administra las leyes de la naturaleza? Dios, el legislador. Quite ese legislador, ¿pueden existir leyes? No pueden existir leyes. Es que la naturaleza ha venido siendo concebida a través de procesos aleatorios y casuales en donde unas partículas chocaron en el espacio y entonces provocaron un Big Bang y entonces se formó el planeta Tierra y de pronto del maíz salió un mono y del mono salieron los primos de algunos. Hay que ser increíblemente creativo para creer semejante teoría. Está diciendo Pablo, Dios se ha manifestado a los hombres desde el principio.
a través de la creación misma, a través de cosas y sistemas tan perfectos y tan hermosos que aún alguien necio y sin sensatez es capaz de predecirlo. ¿De qué estoy hablando? Pequeños detalles. De pronto, un águila es capaz de volar 145 kilómetros por hora. Y una especie cercana a la suya, que es el halcón, vuela en caída libre y en picada a 290 kilómetros por hora. Y logra alzar el vuelo antes de estrellarse, nomás para tomar su presa. Eso no viene de un accidente, ni de un proceso aleatorio de miles de millones de años. Eso sucede por un legislador que ha establecido leyes en la naturaleza y que el hombre sensato puede ver en la creación misma la obra creadora de un Dios todopoderoso. Y la mejor prueba de todo este argumento que le he dado es que las civilizaciones más antiguas fueron monoteístas. No llamaron a ese Dios, Dios de los hebreos, Jehová o alguna concepción bíblica, pero eran monoteístas. Su adoración, su creencia y su respeto a un Dios. Esas mismas generaciones, con el correr de los años, al igual que la generación bíblica, le dio la espalda a Dios. Y dicen, estamos hartos, no queremos seguir subordinados a ese Dios creador. Queremos ser nuestros propios dioses. Nos sublevaremos y haremos que un águila sea nuestro Dios. Convertiremos a un animal de carga en nuestro ente regulador. Entonces, dice Pablo, eso es lo que ha sucedido con la humanidad. Y mientras Pablo está tratando de explicar eso en la carta, seguro piensa, algunos de los que están leyendo preguntarán, pero ¿y por qué el hombre se rebela? Estoy hablando de las civilizaciones antiguas, estoy hablando de nuestras generaciones. ¿Por qué el hombre decide rebelarse al cuidado y a la protección del legislador? Ahora voy a tratar de explicárselos con una ilustración. Vamos a sugerir que usted recibe la inteligencia para fundir el hierro. Nadie más supo antes cómo hacerlo, pero Dios le da la inteligencia y descubre que el fuego es capaz de volver líquido las propiedades del hierro. Mientras hace eso, descubre que puede ocupar una especie de molde de madera y puede hacer la cabeza de un martillo. Además, también recibe el conocimiento para hacer unos pequeños picos que con el tiempo iban a llamar clavos. Todo esto a través de la fundición del hierro. Pero un poco después también recibe la inteligencia y la habilidad para cortar un árbol y labrar en esa porción de madera un mango para el martillo. De pronto usted tiene el conocimiento, la habilidad y en sus manos un martillo y clavos. La pregunta, ¿y para qué Dios le dio la habilidad para hacer eso? Simple, para beneficio suyo y del prójimo. Con ese clavo y esos martillos, usted puede construir cosas que sean de bendición para la humanidad. Y en efecto empieza haciéndolo. Con el correr de los años se cansa de que le digan qué hacer con el martillo. Porque usted dice, yo soy bueno usando el martillo. Estoy harto de que me digan qué hacer. Así es que en total rebelión y sublevación dice,
de aquí en adelante voy a hacer lo que me dé la gana con el martillo. Algunos se acercan y le exhortan, le casi gritan: usted está haciendo mal. Pero usted, enojado porque ellos se están entrometiendo con su vida, toma el martillo y les dice: déjenme en paz, porque puedo ocupar el poder del martillo en contra de ustedes. Y de hecho lo hace. Bueno, llega al extremo que con ese martillo y con esos clavos termina clavando a aquel que Dios envió para restaurar a la humanidad. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué clavó a Jesús en esa cruz? Porque estaba harto que Dios le diga qué hacer con su vida. Quiere hacer lo que le viene en gana. Y no importa que fue un Dios creador, amoroso y todopoderoso que le da la habilidad, el hombre dice: yo quiero vivir como me viene en gana. Pero cuidado, porque tengo mis propios argumentos. Usted como predicador está diciendo que se revela, que se subleva, y casi me está pintando como una persona sin argumentos. Tengo razones para revelarme. Pablo entonces dice: usted tiene razones. En sus razonamientos, usted cree ser sabio cuando en realidad es muy necio. Todas esas palabras, creo que alguien que ha estudiado psicología podría resumirlo en ese pequeño título de mecanismos de defensa, en el que se incluye la racionalización. ¿Qué es esto? Es un mecanismo en donde el hombre razona lo que está haciendo, buscando un argumento para justificar lo que está haciendo. Se quiere defender. Eso es racionalización. Está bebiendo en cantidades exorbitantes y está lastimando a la gente. Entonces alguien le dice: lo que usted hace es malo. Su mecanismo de defensa: no es malo, es mi cuerpo y es mi dinero. No tengo yo por qué decir que esto es malo. Eso es una simple racionalización. Entonces dice Pablo: eso es lo que el hombre viene haciendo desde el principio, justificándose. Ahora citaré ejemplos graves de justificar el error. El aborto. Voy a citar ejemplos que giran alrededor de los argumentos de Pablo. El aborto. Si usted nunca se preguntó por qué el hombre insiste en legalizar el aborto, gira alrededor de una razón histórica. Las civilizaciones antiguas demuestran que la sobrepoblación colapsa las sociedades y se autodestruyen. Usted puede encontrar eso en cualquier civilización antigua. De hecho, si es amante de historia o de pirámides o de cosas parecidas, recordará lo que estoy diciendo. Y si alguna vez encuentra a alguien que le puede, recuerdo ahora mismo, lamentablemente en nuestro país no hay guías que nos digan la historia de nuestros antecesores, pero aquí cerca en Copán, en Honduras, hay muchos guías que cuando usted va a ver las ruinas, y por cierto es una queja porque no tiene que ver con el tema, no tenemos nada que envidiar a esas ruinas excepto la historia que ellos cuentan. Los guías nos dicen a los turistas que esa sociedad, los que vivían ahí, desaparecieron porque la población creció tanto y creció tanto que se convirtió en superpoblación, y que todas las sociedades, cuando se sobrepoblan, si es que la expresión fue correcta, colapsan y tienden a autodestruirse. Eso es lo que sucedió con todas las ruinas de nuestros antecesores. Porque usted debe preguntar, tendríamos que hacerlo. Mire, esas ruinas son
vestigios de edificios de nuestros antecesores, pero ¿por qué no tenemos su historia? ¿Por qué no tenemos algunos que cuenten qué pasó? Ha sucedido en todas las civilizaciones. Crecen, 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 es insostenible, la civilización colapsa. Entonces, se les ocurre que la única manera de controlar la sobrepoblación es el control de la natalidad. Hay que poner freno al nacimiento o a la población. Empecemos primero con medidas de anticonceptivos, medidas médicas, medidas morales, aunque un poco controversiales, pero moralistas aún. No se pudo. Asesinemos niños. Al punto de que en varios países asesinar bebés es como para nosotros comprar pupusas. Increíble, ¿no les parece? Asesinar bebés tan normal como para nosotros comprar pupusas. Así de depravada esas sociedades. Y se autojustifican. Y toman ejemplos de sociedades, olvido cuál es el país en donde solo se puede tener un hijo por matrimonio. ¿Alguien lo recuerda? Imaginen. Es en contra de la ley tener 2 hijos. Y también olvido cuál es el otro país en donde hay suficiente dinero como para que no hayan bebés. Y mantienen una especie de sociedad con mucha prosperidad, pero sin juventud. Y cuando necesitan mano de obra, mandan a traerlos a países subdesarrollados y, como ellos llaman, tercermundistas como el nuestro. Increíble, ¿no? Yo sé que algunos están pensando, ¿y yo porque tengo 5 hijos entonces? Porque usted respeta la ley de Dios. Bueno, simple y sencillamente han justificado cometer asesinato. Y delante de Dios dice, mire, a nosotros no nos importa lo que usted diga, no matarás, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Voy a seguir citando ejemplos. Nuestra sociedad dice que el matrimonio es una institución fallida. Pastor, no exagere, claro que eso es lo que están promoviendo. Prueba de ello es tanta serie de televisión en donde las parejas tienen sexo libre. ¿Para qué? Para promover no casarse, porque el casarse es una complicación muy grande. Mejor viva en unión libre. De hecho, ¿notan qué bonito se escucha unión libre? ¿Parece grotesco unión libre? ¿Parece deshonroso? ¿No? Entonces se promueve viva en unión libre porque el matrimonio es una institución fallida. De hecho, algunos cristianos evangélicos la promueven porque viven en fornicación y adulterio, promoviendo la institución fallida. Claro, en el círculo religioso no le dicen a nadie que la mujer con la que vive no es su esposa. Están en una confusión, o el hombre con el que vive no es su esposo. Están en una confusión de racionalización en donde yo me pregunto, ¿será que se habrán perdido en la mentira al punto de no saber cuál es la verdad? Y como claro, el círculo religioso no tiene por qué entrometerse en su vida, no hay ningún mortal que pueda condenarle por lo que usted hace con su vida. Eso es producto de que el matrimonio es una institución fallida. Si respetáramos lo que Dios dice, entonces seguiríamos promoviendo el matrimonio. No, hombre, es muy complicado.
Siga, usted tenga sexo hasta donde pueda. Pero con el correr del tiempo, resulta que la unión libre tampoco resolvió la desgracia de la humanidad. Así es que como la unión libre no ha resuelto la miseria de vivir en pareja, vivamos como homosexuales o como lesbianas, tal vez así, porque es un grado más. Y noten que una cosa lleva a otra. ¿Y cuál es el asunto al respecto? Vivamos de manera antinatural. Y creyendo, ¿leyeron ese artículo? Se publicó por todo el mundo, en donde decía que los matrimonios homosexuales eran más estables para criar a un niño que los matrimonios heterosexuales. O sea que para un bebé ahora está comprobado científicamente que es mejor decir papá, papá que mamá, mamá, y que papá y mamá. Ya me confundieron, no sé qué decir. Y es parte de nuestra sociedad. Y vea que en nuestro país no estamos en un abismo aún, porque se ha convertido en punto de honor político. Pero el día que encuentren la manera de que ese nudo se suelte, usted recordará este sermón en donde vendrán demandas porque los predicadores ya no podremos hablar en contra de la homosexualidad. Y si alguien, por favor entiéndame esto, si alguien está viviendo en homosexualismo, lesbianismo, en fornicación, adulterio o cualesquiera otra, yo no estoy acusándole a usted de nada en este momento. Yo estoy diciendo que todos esos nombres son pecados delante de Dios porque su palabra lo enseña. Y lo que yo estoy diciendo es que usted y yo debemos de luchar para salir de nuestro pecado y arreglar nuestras vidas. Precisamente por eso Dios envió a Jesús, para que nosotros enmendáramos el abismo en que la humanidad cayó y sigue cayendo y seguirá cayendo hasta que se haga justicia. Pablo está tratando de explicar todo eso en estos versos. Ahora, voy a dejar el tema de la racionalización y voy a retomar el asunto del martillo y de los clavos. Bien, piensen esto. Ahora, si alguno está a punto de decirme, mire pastor, ¿y por qué solo tomó los pecados sexuales? ¿Por qué no agarró alcohol? ¿Por qué no agarró robo, chismes y otros? Porque Pablo solo agarró esto. Pero en realidad podemos aplicarlo a todos los desenfrenos de nosotros los hombres. Ahora, sí tengo una pequeña opinión del por qué creo que Pablo tomó esto, pero se los explico un poco después. Hago paréntesis y retomo el asunto de los clavos y de la madera. Suponga que usted es el que le entregó a un empleado la habilidad para hacer el martillo, la habilidad para usar los clavos, porque usted quería que su carpintería creciera enormemente y que fuera de bendición para otros. Durante un tiempo lo fue, pero luego su empleado se rebeló y empezó a hacer lo que le venía en gana. Empezó a lastimar a otras personas, entonces usted decide enviar a su hijo para poner orden. Su empleado, en lugar de respetar a su hijo, decide asesinarlo con ese martillo y con esos clavos que usted le dio. Les pregunto a usted, mujeres como mamás, ¿qué merece el que hizo eso? ¿Qué merece alguien que asesinó a su hijo después de usted haberle dado todo para que él fuera de ayuda para sí mismo y para otros? ¿Qué merece? Merece muerte, ¿cierto? ¿Eso es justicia? ¿Sí o no? ¿Eso es justicia? En efecto, y Pablo les dice, esa es la justicia de Dios. Ahora, noten que la justicia de Dios viene en dos envases. ¿Cómo en dos envases? En dos paquetes, de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Vean el versículo 24, no lo lean,
Solo 24, 26 y 28, 3 números pares. Y con estos 3 números pares los voy a leer en voz alta y ustedes me dicen qué encuentran en común en los 3 versos. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Y verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué encontraron en común? Dios los entregó. Atentos, porque esto tiene que ver conmigo y mis propios pecados, no con los suyos. Ya dije antes, yo no estoy juzgando ni criticando su estilo de vida. Tiene que ver conmigo. Dios me está advirtiendo a través de Pablo, mire Carlos, si usted decide no tener en cuenta a Dios en su vida, y usted quiere vivir como le da la gana, en estos pecados o en cualesquiera otros, la primera manera en cómo Dios obra justicia en su vida es, lo entrega. Haga lo que quiera. Pero ¿y cuál es la justicia de eso? Se las amplío. Usted tiene un paraguas enorme, se lo entregan para que se cubra de las tormentas y le dicen cobíjese bajo esa sombra. Pero cuando arrecia la tormenta fuerte, usted lo abre y dice, ay, qué bueno que yo tenía este paraguas. De pronto deja de llover. El que se lo dio le dice, no se quite su paraguas porque sigue en invierno, déjelo con usted, llévelo siempre. No, estoy harto de andar cargando esta cruz conmigo. Y además, mire, el sol está en su plenitud, no va a llover, pero a la vuelta de la esquina viene otra tormenta terrible. ¿De quién es la culpa que la tormenta le haya caído? Suya, no quiso llevar el paraguas. Dios está diciendo, usted no quiere tomar en cuenta mis palabras, haga lo que quiera. Cuando la tormenta arrecie sobre su vida, es parte de mi justicia. No va a tener un Dios que le cuide, le proteja y le dé esperanza en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque yo quise hacer con mi vida lo que me daba la gana. Me está diciendo entonces Dios, el hecho de que ahora yo no esté pagando las consecuencias de forma inmediata de mis pecados, no significa que no haya justicia. Es cuestión de tiempo. Usted y yo no podemos vivir burlando las leyes de la naturaleza y del legislador sin esperar las consecuencias. Y nos advierte Dios, cuidado, no se considere sabio en su propia opinión, empiece a sentir temor y empiece a luchar por arreglar su vida. En Dios es posible, por eso vino Jesús para restaurar el error de la humanidad. Por eso es que usted y yo tenemos oportunidades para recibir perdón y restauración. Pero necesitamos pedir perdón y buscar el proceso de restauración. Los que dicen no, primera manera en cómo Dios hace justicia, haga lo que quiera y espere las consecuencias de hacer lo que quiera. Yo creo que es muy parecido a lo que algunos papás decimos a nuestros hijos: usted no quiere vivir bajo mi techo, puede largarse, pero no espere que yo voy a pagar los trastos que usted rompa fuera de mi techo y fuera de mi gobierno. Algo parecido. Ahora, les dije que eran 2 envases, el segundo, y corro porque ya se me acabó, tengo 3 minutos para explicarlo. El segundo envase es la ira, el juicio final, en donde se ha de pagar con muerte eterna. Es decir, no solo la pérdida de nuestra vida, sino el infierno por la eternidad. Algunos piensan que eso suena a religiosidad.
si usted siente temor de Dios, tiene que sentir temor de lo que su palabra enseña. Y por cada vez que la Biblia menciona la palabra cielo, 2 veces menciona el infierno. Entonces es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Las civilizaciones que pasaron esto por alto, lo pagaron caro. No solo en que Dios los entregó a su propia concupiscencia. Ahora le dije que al final iba a explicar. Veamos 2 civilizaciones que terminaron así: Sodoma, Gomorra y Roma. Le dicen a Dios, no queremos tenerlo en cuenta, y empiezan en un desenfreno increíble, y cada vez es peor, hasta que llegan al extremo en donde Dios pone su juicio. Roma es igual. Ahora, caso peculiar, ambas civilizaciones, y tengo otros ejemplos pero no tengo tiempo, uno de los factores que anunciaban su anarquía era el desenfreno sexual. Ambas. Y ya dije, tengo otras. Entonces válido es que ahora nos preguntemos, ¿será que nuestra sociedad se está acercando a ese abismo? No podemos cambiar nuestra sociedad, podemos luchar por cambiar nosotros mismos. Y podemos ir delante de Dios, pedir perdón y decir, Señor, ayúdame a arreglar mi vida para yo no ir en ese desenfreno. Pero es decisión de cada uno. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña. Ruego tu Espíritu ministre en nuestras vidas y perdones los pecados en los que hemos caído, que hemos cometido, y que gracias a ti podemos pedir perdón y ser restaurados. Sean problemas morales, sean problemas financieros, sean problemas de hijos, lo que fuera, Señor, gracias, porque si nosotros no te rechazamos, tu palabra enseña que nosotros no vamos a pagar esas consecuencias, que tú no nos vas a dejar al libre momento en donde la tormenta arrecie, que aun cuando arrecie nos vas a dar un paraguas. Gracias porque hay salvación y vida eterna. Y si alguien está sin Jesús, ruego toque su corazón. Mientras oran todos, rostros inclinados y ojos cerrados, no importa si esta es primera o quinta vez que usted vino a la iglesia, si tenemos algún error en nuestras vidas o no, si somos religiosos o no, lo que importa es que usted y yo necesitamos de Jesús. Y qué bueno, porque podemos ir a Él, pedir perdón y empezar a luchar. Por lo que si esta noche alguien dice, predicador, yo quiero empezar, aceptando a Jesús es el primer paso. Y nadie le va a pasar al frente y nadie le va a pedir que cambie religión. Esto es entre Dios y usted. Si alguien dice, quiero recibir a Cristo, ¿dónde está? Levante su mano en señal de hacer la oración y la baja de inmediato. Déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta su mano en señal de recibir a Jesús y me deja orar con usted? ¿Alguien esta noche? Señor, gracias si todos somos salvos, y si hubo personas que no, por favor, déles una nueva oportunidad. Despídenos en paz, mas no de su presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, nos vemos domingo o sábado, que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.